Sonoro. Circuito Cineteca, cine en todo el país. La exhibición de cine en México es peculiar y, podemos decirlo, no es la mejor del mundo respecto a su programación. Las grandes producciones del Hollywood más invasivo acaparan siempre las pantallas de las cadenas privadas, mientras que otros cines, otras imágenes, otras propuestas son relegadas en el calendario o acomodadas en horarios verdaderamente incómodos. Instituciones como la Cineteca Nacional son las encargadas de abrir espacios a esos otros cines, de darles pantalla, pero ¿es suficiente una sola cineteca? ¿Existen más cinetecas en México, en el mundo? Circuito Cineteca es un proyecto que busca apoyar, a través de diversos programas y ciclos, a distintos espacios del país, como universidades, cineclubes, museos, centros culturales y todos aquellos que estén interesados en apreciar el cine de calidad a través de la exhibición. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cuántas cinetecas hay en México? ¿Qué tipo de películas programan? ¿Cómo puede abrirse una cineteca en alguna ciudad mexicana? Para resolver estas dudas y hablar de los espacios que ya existen para otros cines y en particular para el cine mexicano, invitamos a este podcast a Oriana Paz, subdirectora de Circuito Cineteca. Ella va a explicarnos cómo se organizan las 30 cinetecas que ya existen en México y cómo se programan. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Oriana Paz, subdirectora de Circuito Cineteca, como lo decía yo en la introducción de este episodio. Nunca habías estado en un podcast Cine Garage, Oriana. No es la primera vez. Fíjate, Eso es raro, oye, porque me encanta también todo lo que hacen ustedes y tantos años de amistad y de encontrarnos y de platicar de cine, entonces, pues no, buenísimo estar acá. Pues bueno, ya nos encontramos. Nada más explicarle un poquito a la gente cómo se nos ocurrió este podcast, que creo que es necesario por justo la labor que están desarrollando a través de ti en Cineteca Nacional, a través de ti y contigo, por supuesto. Oriana, porque viene un contexto muy, muy atrás. Corrígeme, Oriana. Primero estaba Twitter lanzándose en una discusión completamente absurda en la que la gente se quejaba de la apertura de una nueva cineteca en la Ciudad de México que va a aprovechar una infraestructura ya establecida, ¿no? Que va a aprovechar 12 salas de cine que estaban concesionadas a la industria privada y que ahora se les devuelve a lo público, y en donde se van a instalar a través del fideicomiso de la Cineteca, estoy diciéndolo bien, se van a instalar más salas para exhibir películas como tradicionalmente lo ha hecho la Cineteca desde hace muchos años. Y había una pelea ahí completamente absurda de gente que decía que cómo era posible una cineteca tan cerca de la otra cineteca. Pues bueno, esta ya estaba ahí. Se va a aprovechar la infraestructura. No es que se haya construido un complejo de 12 salas para ampliar la cineteca a, no sé, a 4 estaciones de metro o menos estaciones de metro una de la otra. Y en ese ir y venir, Oriana de repente dijo, bueno, ¿y por qué no hablamos de las otras cinetecas? ¿Por qué no hablamos también que existen, y estoy de acuerdo, deberían existir más cinetecas en más estados, en más ciudades, más cerca de la gente? Eso nadie lo ha negado, y era un poco donde se desviaba aquella pelea, ¿no? En lugar de quejarse de que hay una cineteca que ya está puesta, pues bueno, promovamos las otras, abramos otras, sigamos abriendo otras, que es donde se nos fue el debate. Y Oriana decía, la Cineteca está haciendo un esfuerzo por llevar cine a otras cinetecas, por abrir otras cinetecas y para mostrar películas en otras ciudades del país, que es un país al que le gusta el cine. Y pues nadie está hablando de eso en esta pelea rara. Entonces dije, Oriana, vente a Cine Garage, explícanos qué es el Circuito Cineteca. Vamos a decirle a la gente que sí, hace falta más, pero algo importante se está haciendo desde esta institución a la cual queremos tanto. Y en consecuencia, aquí está Oriana. Entonces, perdón por la larga introducción, pero bienvenida otra vez a Cine Garage. Corrígeme si dije algo mal.
No, todo es correcto. Sí, pues justamente empecé como a ver todos esos comentarios en Twitter y de ahí surgió porque sí siento que hay un desconocimiento muy grande. Bueno, hemos hecho esfuerzos porque se conozca el trabajo que se hace desde Circuito Cineteca en la Cineteca Nacional, pero bueno, sí, es complicado. Nosotros lo hacemos a través de nuestra página, a través de las propias sedes, pero bueno, sí, o sea, es muy importante también tener estos espacios para platicar de ello, porque es un programa que existe ya hace muchísimos años, o sea, existe hace más de 20 años, seguramente por eso mucha gente no lo sabe, pero la Cineteca empezó a llevar las primeras muestras de cine ya desde prácticamente los 80s, ¿no? Y lo llevaba así de una forma muy rudimentaria, de repente a Guadalajara o a Monterrey, pero con una camionetita y ahí cargaban las latas en 35 milímetros y allá se iban a la aventura, ¿no? Y era pues así en esas pantallas improvisadas, ¿no? De repente en las ciudades y tal. Entonces así comenzó con esa como pasión y ese interés por también descentralizar la exhibición cinematográfica y llevarla pues a los estados. Primero fueron poquitos y después se fueron sumando cada vez más en esa ruta que se ha establecido y que ahora realmente ya llega prácticamente a 30 estados del país, porque ya tenemos 30 sedes permanentes. Entonces, sí, la gente no conoce que hay cinetecas estatales, porque sí, varias son estatales, sí cuentan con apoyo de presupuesto de Secretaría de Cultura, ya sea en ese caso, bueno, algunas de sus estados, otras sí contarán también con apoyo de Secretaría de Cultura Federal, pero también, o sea, hay cinetecas estatales, hay universidades con las que nosotros también trabajamos, hay asociaciones civiles, porque también hay mucha gente que ha impulsado sus propios proyectos, porque también es amante del cine, sabe que en sus estados o en su ciudad no llega este otro tipo de cine y también ellos mismos, con muchísimo entusiasmo, muchísimo esfuerzo y también dedicación, pues han logrado también tener esos espacios en los que también ya se ha generado un público. Entonces, sí existen, ahí están, hay que darles voz, hay que visibilizarlas, porque sí, o sea, nosotros trabajamos hace muchos años con ellos, hemos tratado de también ir aumentando los espacios a los que llegamos y tenemos también un montón de programación. Entonces, sí son sedes que programan con nosotros regularmente, o sea, sí tenemos por lo menos 30 sedes que programan todo el año contenidos de la Cineteca Nacional, que nosotros incluso a veces coordinamos específicamente para el circuito, ni siquiera se exhiben aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ok. Ok, entonces para ir detallando y que la gente vaya también ubicando en dónde están o cómo pueden encontrar sus cinetecas, sabemos que la República Mexicana es muy grande y que probablemente habrá estados en donde la cineteca les quede no solo en otra ciudad, sino prácticamente del otro lado del mundo. Eso es lo que hay que corregir, no quejarse de lo que hay y de que se abran más. Vamos a ubicarnos. Entonces, cuando hablas de 30 cinetecas, es literal una en cada uno de los estados de la República Mexicana, además de la que existe en la Ciudad de México, en donde ya se componen los 31 estados. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente sí, aunque sí hay algunas que, por ejemplo, tenemos más de una sede Ok, en un mismo estado, ¿no? ok. Entonces, en realidad yo creo que sí nos falta llegar a algunos estados. De repente, por ejemplo, en Guerrero no tenemos un espacio como tal, porque sí ha habido, pues ahí sí, algunos temas como con el Secretaría de Cultura de allá, o sea, sí depende como de muchas gestiones que a veces Ujú. no son tanto de nuestra parte, sino también como de la parte del Estado como tal, del presupuesto con el que cuenten, etcétera, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, hay lugares en los que sí no hemos podido todavía como conseguir un espacio también que también tenga como las capacidades que se necesitan, ¿no? O sea, desde las capacidades técnicas, la ubicación, que es muy importante también, la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en Guerrero, sí es un estado que necesitaríamos, ¿no? Pues encontrar eso. Y también, por ejemplo, en Yucatán también nos ha costado bastante. Entonces, sí hay algunos estados, pero tú diría que son como 2 o 3, prácticamente en todos los demás tenemos esa presencia, ¿no? Entonces, sí Ujú. nosotros les llamamos de alguna manera cinetecas, porque sí, o sea, prácticamente programan, como te decía, todo el año con nosotros, no tienen un acervo, es verdad, ¿no? Sí son espacios nada más de exhibición, muy pocos tienen como esa posibilidad de tener una bóveda y tener también pues gente capacitada, ¿no? Pero de todas maneras los pocos que algunos han intentado
hacerlo. Nosotros también desde aquí los apoyamos y también les brindamos asesorías y capacitación. Ok, tú dices, pues bueno, en Oaxaca, entre los trámites y mil cosas, en Guerrero, perdón, no se ha podido abrir una cineteca. ¿Qué se ha hecho en otros estados, más allá del trámite, para que puedan tener un lugar al cual pueden denominar cineteca? Es decir, no es un sello de validación lo que ustedes dan, es un trabajo de colaboración. ¿En dónde empieza ese trabajo de colaboración? Cineteca Nacional, aquí en Ciudad de México, abre una propuesta o presta el acervo, no el acervo, sino la programación. ¿Cómo funciona si yo vivo en Baja California y quiero poner una cineteca? ¿Tengo yo que encontrar el edificio y el espacio de exhibición? ¿Se trabaja desde acá? ¿Cómo se ha hecho en otros lugares, Oriana? Sí, mira, sucedió por ejemplo con Cineteca Mexiquense, que es una cineteca bastante nueva, la Cineteca del Estado de México. Por ejemplo, con ellos, pues sí, ya había una iniciativa por parte del Estado, entonces ellos ya habían conseguido un espacio como tal, pero sí hubo un acercamiento muy directo también a nuestro director general y también se hicieron muchas visitas al espacio, se nos pidió asesoría también pues de cuestiones justamente desde la construcción de las salas, ¿no? Incluso desde la cuestión arquitectónica, porque querían que fuera muy similar a pues también lo que tenemos un poco aquí, aunque claro que allá es muy pequeño, o sea, son 2 salas nada más, Es pero decir, estaban levantando el proyecto desde cero literal. Queremos uh-huh, construir un edificio para esto. exactamente, querían desde Okay. cero comenzar, no adaptar un espacio que ya estuviera, porque eso también se puede hacer, o sea, también se puede adaptar, por ejemplo, un teatro, ¿no? O un espacio, un auditorio, y también equiparlo para que pudiera funcionar también como una cineteca y con también las capacidades técnicas que tienen que tener, ¿no? Y de exhibición. Pero en este caso era empezar desde cero. Entonces, sí, claro, ellos pidieron también nuestro apoyo, nuestra asesoría, hubo muchas visitas allá. También incluso me parece que aplicaron al programa de Secretaría de Cultura que se llama PAISE, que es un apoyo que da Secretaría de Cultura para infraestructura también, equipamiento también de los espacios. Entonces también aplicaron a eso, también se los otorgaron en su momento, entonces eso les permitió también levantar toda la obra. Pero siempre hubo por eso esa comunicación, esa colaboración muy estrecha para que ellos pudieran levantar ese proyecto también, incluso también en términos después de programación. También los asesoramos en términos de programación y sí, como tú dices, en el caso, por ejemplo, de que alguien esté interesado, ¿no? Y diga, bueno, yo quiero levantar una cineteca o una sala como tal que se pudiera convertir en eso, ¿no? Quizás no de cero con el edificio empezar a construir, sino adaptar un espacio que tengo que hacer. Bueno, lo primero también es contactarnos. Nosotros tenemos ahí en nuestra página web de la Cineteca, que es www.cinetecanacional.net, hay un espacio donde está una pestaña que es la de la cartelera, donde está la sección de circuito Cineteca. Entonces ahí pueden revisar también nuestros contactos y pues, escribirnos primero como de qué es lo que quieren hacer, describirnos su proyecto y pues nosotros podemos ir también apoyando en esas gestiones y sobre todo nosotros también apoyamos mucho con la programación, porque sí ahí lo que nosotros ofrecemos es la programación de la Cineteca, sus ciclos más importantes y más destacados, como la muestra internacional de cine. Entonces también nos escriben para llevar la muestra a distintos lugares. Nosotros también una vez que los registramos como sede, pues ya también les vamos mandando toda la programación que tenemos disponible en el año para las sedes, ¿no? Entonces dentro de eso está la muestra internacional, el 41 foro, por ejemplo, ahorita internacional de cine, talento emergente, que es otro de los ciclos de Cineteca que también ya lleva varios años. Y aparte tenemos también ciclos gratuitos, porque esos son con costo. Entonces ahí sí también la sede tiene que tener un presupuesto para llevar estos ciclos, ¿no? Pero también son ciclos que son muy, pues en realidad muy accesibles para ellos porque tampoco son caros, o sea, en realidad cada película, digo, para quien quieren saber, está en 2,000 pesos masiva, por ejemplo, ¿no? Y tienen derecho a La licencia, exhibirlo. dices, Ajá, exacto, o sea, ellos pagan una cuota fija para pasar y esa para película. pasar esa película, eso sí, o sea, son 14 películas por ciclo, pero también pueden hacer una selección, es decir, que si no tienen el presupuesto para llevar toda la muestra, que son 14 películas, pueden llevar mínimo 7 para que sí se mantenga también pues ese sentido de que es un ciclo, ¿no? Y no lleven películas aisladas, pero pues obviamente así es mucho más accesible para ellos y pueden llevar una selección de la muestra o del foro
y pues tampoco les cuesta muy caro y pues tienen derecho a prácticamente, creo que son 2 exhibiciones, ¿no? Entonces, la verdad está bastante accesible y por otro lado tenemos ciclos gratuitos. Entonces, de alguna manera mezclamos los ciclos con costo con los ciclos gratuitos para que no les sea tan complicado y puedan tener una programación por eso regular casi todo el año. Entonces, por ejemplo, los ciclos gratuitos también siempre estamos cambiando cada año. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos una semana de un ciclo de cine alemán. Hemos tenido también ciclos con los franceses. De repente, también tuvimos esta semana la semana de cine, este año la semana de cine migrante. Entonces tratamos siempre como de buscar también con las embajadas, pues otras opciones también para llevar y por supuesto tenemos los ciclos de cine mexicano, ¿no? Los ciclos de cine mexicano clásico. Entonces hay una oferta bastante grande y lo único por eso que tienen que hacer es contactarnos para que nosotros les digamos los requisitos que necesitan, que son muy sencillos. Que sí son en términos de que por lo menos tengan un espacio que sea adecuado para exhibir, ¿no? Porque tanto hay sedes grandes como las que comentábamos, las cinetecas, las universidades con mayor apoyo, como también tenemos cineclubes, ¿no? Y también espacios como muchos más comunitarios. Es decir, un cineclub o un club o un cine comunitario pueden registrarse como sede de Circuito Cineteca cumpliendo los requisitos que ustedes están pidiendo, ¿no? Que son más que nada mínimos técnicos de calidad para poder proyectar una película en condiciones, me estoy imaginando. Exactamente, sí, pero en realidad sí, o sea, las 30 sedes que yo te platicaba, esas sí son como bastante grandes, o sea, son las que tienen más apoyos, las que de repente pues sí tienen más presupuesto, ¿no? Y llevan pues prácticamente nuestra programación todo el año, pero también tenemos otras que antes de pandemia incluso llegamos a tener entre las sedes permanentes y las sedes por eso que son más intermitentes en este caso, como de repente sí un cineclub o un museo que de repente hace 1 o 2 exhibiciones, 3 al año y después ya no, más de 130 sedes. Entonces, en realidad sí, o sea, tenemos tanto esas sedes muy estructuradas como esos otros proyectos que también nos parece muy importante atender y también apoyar y asesorar. Entonces, pues también alentamos pues a todos aquellos que tengan ese tipo de proyectos a que también nos contacten para que podamos trabajar juntos. Claro, que es, yo creo que la invitación y lo que aquella discusión que platicaba yo al inicio estaba perdiendo de foco. Si bien habrá estados que a través de sus propias instituciones culturales, porque esto es una federación, cada estado actúa dependiendo sus intereses y cada estado asigna sus presupuestos a su cultura, ¿no? No es algo que tenga que venir del centro, aunque evidentemente en algunos momentos pasará. Si alguien quiere ejercitar la exhibición a través de Circuito Cineteca, pues bueno, tienen que organizarse. En caso de que el Estado no tenga o que quieran una nueva sede, se pueden organizar, es lo que quiero decir, se pueden organizar, pueden empujar el proyecto y eventualmente entrar a Circuito Cineteca. Creo que lo que se perdía en esa discusión que les comentaba yo hace rato es también, ¿no? Otros proyectos que han logrado consolidarse y que tienen ahora espacios de exhibición por la organización ciudadana, ¿no? Que es como el complemento que se puede dar respecto a lo que las instituciones culturales están ofreciendo. Si se trabaja en conjunto, podemos tener más lugares de exhibición para programaciones como las que ofrece la Cineteca Nacional. ¿Qué pasa, Oriana? Es una duda que me acaba de saltar. Si yo ya soy una de esas sedes registradas por ustedes y ya recibo cierta cantidad de películas programadas por ustedes, por ti en particular, pero al mismo tiempo quiero exhibir otras películas. No necesariamente estar tan vinculado, que ahora vamos al lado de la programación de Cineteca, no tener todo el tiempo la programación que me da Cineteca. ¿Se puede hacer eso? ¿Ocurre eso en las cinetecas de las que estamos hablando? Sí, exactamente. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con eso. En realidad, cada sede tiene su propio programador. O sea, es así. Nosotros realmente no las programamos directamente. Simplemente les ofrecemos lo que tenemos disponible y las fechas en las que está disponible. Entonces, en realidad... Y los precios. Los precios, exacto. Entonces, cada programador de cada sede, pues él decide, ¿no? Decide, bueno, yo tengo el presupuesto, quiero llevar la muestra, lo quiero llevar en estas fechas, nosotros vemos el tráfico, eso sí, porque tenemos muy pocos materiales y tenemos que hacer
a veces maravillas para llevarlo a todos los espacios que tenemos, porque a veces en la aunque ya no sea físico, ¿no? No, y sí, con nosotros es físico. En realidad nosotros todavía no entramos al mundo de los links y todas estas cosas porque las distribuidoras son muy, muy especiales de que todavía no quieren soltar de repente links por aquello de la piratería y demás. Entonces nosotros sí hacemos todo en físico, ¿no? Entonces realmente hacemos los envíos por paquetería, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer todo un tráfico muy complejo a veces porque tenemos muy pocos juegos para llevar pues, la muestra, por ejemplo, a 30 sedes, ¿no? Durante 2 meses y medio, porque ese es más o menos el tiempo de exhibición. Entonces, en realidad, pues si el programador dice yo la quiero en tales fechas, nosotros acomodamos fechas, mandamos materiales, se mandan, es como una cadenita, pero eso es un circuito, cada sede manda a distintas, ¿no? Otras sedes los materiales. Y bueno, y entonces él decide programar, por ejemplo, ahí la muestra, pero él también a veces nos dice, mira, pues también resulta que ahora tengo ambulante, el próximo mes, o ahora tengo el tour de cine francés, pues más adelante, mira, no voy a programar este ciclo en estas fechas, lo voy a programar en otra porque tengo tales estrenos. Entonces, en realidad ellos son muy libres de también buscar incluso directamente a las distribuidoras, de hacer también su propia programación, donde también incluyen la nuestra. Y realmente, o sea, sí son una sede nuestra, pero bueno, claro, nosotros no les damos presupuesto como tal, lo que les damos es asesoría, programación, y por eso los llamamos sedes de Cineteca, pero también programan contenidos con IMCINE, entonces así van nutriendo su programación y creemos que también así el público es el que sale también más beneficiado con toda esa oferta, ¿no? www.patreon.com/cinegarage. Al inscribirse ahí, en nuestro perfil de Patreon, ustedes se vuelven parte fundamental del proyecto Cinegarage. Con su apoyo, el proyecto sigue caminando y estos podcasts que generan conversación alrededor del cine y en donde todos nos encontramos para intercambiar ideas son posibles. Inscríbanse y obtengan de regreso cobertura de festivales, críticas a estrenos tanto en cine como en streaming y una larga lista de recompensas que modificamos cada mes. En esta ocasión, 1000 gracias a Pablo Gargat, Dan Slotnick, Leonardo Alonso Rodríguez, Alexander Guerrero, Leo Jaimes, Elisa Esquivel, María Eugenia Mejía, Citlali García, Luis Contreras, Rosalinda Ortiz, Ulises Pérez Mancilla, Mauricio Acevedo, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Samuel Rivera, A. Rosas. Ellos, ellas, ya son parte de la comunidad Cinegarage. Vengan, súmense. Aquí estamos hablando de cine. Les esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Ya lo dijiste, ¿no? Está la pestaña dentro del sitio de la Cineteca. Ahí está Circuito Cineteca. Si alguien dentro de estas asesorías que ustedes están otorgando dice, oye, pues mira, sí, me interesa la muestra, pero no sé con quién hablar en el IMCINE, no sé con quién hablar en el Tour de Cine Francés. ¿Ustedes pueden otorgar esos contactos para que ya luego ellos se arreglen? ¿Es parte del servicio o es como una cortesía? No, claro, o sea, es parte de, o sea, nosotros también, si ellos no conocen, por ejemplo, por eso nos dicen de repente, oye, pues mira, me interesa tal película que ustedes están exhibiendo, ¿no? Que eso pasa mucho. Y nosotros muchas veces esas películas que se exhiben aquí en la Ciudad de México no las tenemos disponibles para el circuito porque finalmente también se hacen acuerdos aquí con programación de Cineteca Ciudad de México para exhibir acá, ¿no? Solamente. Entonces hay alguna sede que te dice yo quiero esa película, ¿no? Entonces, ¿de qué distribuidor es? Y sí, nosotros tenemos ese contacto y simplemente pues se lo pasamos y le decimos, mira, es este distribuidor, puedes hablar directo con él y llegar a tu acuerdo, ¿no? Con el distribuidor. Entonces, ellos también por eso, de esa manera, logran también tener algunas de las películas que de repente nosotros tenemos aquí y que sí nosotros como tal en el circuito no tenemos como a disposición, ¿no? Así tan libre como otras, que sí tenemos derechos, ¿no? Entonces sí, claro que sí, o sea, eso también se hace y también se hacen asesorías técnicas, o sea, también si las sedes, por ejemplo, tienen, ¿no? Un problema con su sistema DCP, ¿no? De exhibición, también nos han pedido que de repente vaya alguno de nuestros técnicos que esté especializado en la exhibición en DCP, que es la más compleja. Y bueno, y lo hemos hecho también, ha ido el técnico allá, ha dado incluso cursos o asesorías a los propios proyeccionistas de estas sedes. Entonces, eso también
es parte importante de que sean sede de Cineteca y puedan acceder a ese tipo de beneficios también. Y en cuestiones de acervo también, o sea, como les decía, si estaban interesados en generar pues un acervo desde cero, en ver qué necesitan, cómo conservar los materiales, etcétera, también hemos hecho ese tipo de colaboraciones y de asesorías, ¿no? Claro, generar acervo, pero no utilizar el que está en la Cineteca. O sea, eso ya es otro tema, ¿no? O sea, qué tan común es que, no sé si ha pasado, ¿no? Que alguien te diga, oye, pues en el acervo debe estar esta película, me gustaría pasarla en Cineteca, no sé, Sonora, ¿no? ¿Se puede pedir acervo de la Cineteca? Sí, sí es posible, Sí. pero sí, o sea, nosotros manejamos una base interna, donde podemos revisar qué es lo que hay en el acervo, ¿no? Eso es lo primero, ver si la película que nos están pidiendo está en el acervo, qué copia tenemos, porque muchas veces no está todavía digitalizada, entonces de repente solo hay 35 milímetros o hay un VHS o un Sí, beta, entonces pues no. lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Digamos que no está en condiciones de exhibición, ¿no? Entonces, Ujú, eso es lo primero y también ver quién es el dueño de los derechos, porque eso también es lo ujú. que nos ha pasado muchas veces con las sedes o con el público en general, ¿no? Que piensa que, pues sí, la Cineteca tiene un acervo inmenso, que sí, así es, pero que prácticamente tenemos todas esas películas ahí disponibles para exhibir, cosa que no es así porque no contamos con los derechos de la mayoría de esas películas para exhibición. Sí las resguardamos, las preservamos, Ujú. están ahí, pero no las podemos así simplemente sacar y mandar a cualquier lugar a exhibición, ¿no? Entonces es lo que muchas veces no se entiende. Entonces, claro, nos dicen, pero tienen esta película y tienen esta otra, ¿cómo no la exhiben? Bueno, pues es eso, ¿no? Entonces tenemos que investigar quién es el dueño de los derechos y muchas veces, si ya son sedes de la Cineteca y son de estas sedes también que programan muy seguido y todo, nosotros mismos hacemos la gestión de los derechos. Entonces, por ejemplo, el ciclo de cine mexicano, la época de oro, que es uno Ujú. de los ciclos que hemos tenido con mayor éxito también en el circuito, no solamente aquí en México, también en otros países, pues también la mayoría de esas películas son propiedad de Televisa. Entonces ahí nosotros hacemos esa gestión de los derechos con Televisa para que sea más fácil, porque si la sede lo hiciera por su cuenta sería mucho más Claro. complicado, ¿no? Y quizás Televisa también cobraría, etcétera. Entonces, dado que son funciones, eso sí tienen que ser funciones de entrada libre, entonces nosotros ahí sí podemos hacer la gestión, una vez que obtenemos el permiso se les manda la copia y ya la sede hace su exhibición, ¿no? Pero sí se puede y sí hemos tratado de, pues también sacar un poco el archivo, el acervo que hay, porque sí hay cosas espectaculares que queremos que la gente también justo del interior de la República, a la que no le llegan pues todos estos contenidos, pues lo pueda disfrutar como lo hacemos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, también este año hicimos toda una gira especial de Río Escondido, de Emilio Lindio Fernández, pero que fue restaurada por el acervo y la copia es una cosa maravillosa, entonces dijimos, bueno, tenemos que sacar esto, ¿no? Entonces también lo hicimos, fue también a varios estados, todavía todo el año hicimos esa gira, también en 2019 hicimos una gira especial del automóvil gris, incluso la Ujú. presentamos en Morelia con música en vivo, entonces bueno, o sea, siempre también tratamos de pensar en cosas que sean atractivas también para el público que en provincia no ha visto mucho de lo que vemos aquí. Claro. En pocas palabras, ustedes están poniendo la alfombra roja para que quien cumpla los requisitos pueda tener una muy buena oportunidad de tener cine distinto al que ofrecen las grandes cadenas. Ya no le vamos a decir ni mejor ni peor comercial, esos ya son calificativos extra, pero una oferta distinta que creo que el público se merece. Ustedes están poniendo todo para que a la hora de ponerse de acuerdo y cumpliendo ciertas características puedan tener una exhibición distinta a la de las grandes cadenas. Entonces yo invitaría a la gente a sumarse, a hacer el esfuerzo, hablar incluso con la Cineteca que ya existe cerca o lejos de ustedes, pero ya debe haber ahí alguna, y empezar a promover cosas, ¿no? Y mi siguiente pregunta sería esa: ¿hay una especie de lista, de registro en donde alguien pueda decir, estas son las cinetecas que existen en el país y a esta me puedo acercar? Porque habrá quien incluso viviendo en un estado le quede más cerca la del otro. Claro, sí, bueno, en nuestra página, o sea, en la sección que te comentaba de Circuito Cineteca, sí tenemos ya algunas de las sedes que son justamente estas que programan
pues más continuamente con nosotros, entonces ahí pueden checar también cuáles son. También siempre publicamos una cartelera que la publicamos a la semana, donde también pueden ver qué se está exhibiendo y dónde se está exhibiendo. Incluso también hacemos carteleras específicas cuando es la muestra o es el foro. Entonces, pues ahí también pueden revisar esa parte, ¿no? De dónde va a estar la muestra, dónde va a estar el foro en cada una de sus ciudades, ¿no? Pero en realidad, sí, o sea, por mencionarles algunas, pues tenemos, o sea, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por ejemplo, Cineteca FIC en Guadalajara, Cineteca Nuevo León, también la Cineteca Mexiquense, como les decía, Cineteca Sonora, Cineteca Tamaulipas, pues el Secut en Tijuana. Entonces sí hay muchas. Y el punto es que se conozca que existen, ¿no? Por ejemplo, está la Cineteca también Rosalío Solano de Querétaro, que es de nuestras sedes más exitosas, que es de las que les va mejor en asistencia y que también tienen una programación pues, muy importante. Entonces, en realidad, pues sí hay, y ahí es donde pueden revisar un poco dónde va a estar, porque eso es lo más importante también, ¿no? Para que se acerquen a esa programación y vean qué es lo que hay. Claro. Cambiándole un poco la hoja al tema, a menos que quieras agregar algo más, Oriana, ¿se sabe ya cómo se va a implementar la programación de la Cineteca de las Artes? Es como se va a llamar, la que está peligrosamente cerca de la Cineteca actual. Qué tragedia, qué horror, qué sinsentido. ¿Se sabe ya cómo va a funcionar la programación ahí? Pues lo que estamos Porque trabajando... son 12 salas, es un espaciazo. Sí, es que es un espacio muy grande, ¿no? Entonces sí, a mí me parece un despropósito por eso de que se quejen de un nuevo espacio como ese para otro tipo de cine, que es lo que yo decía, que es lo que más hace falta. Y por más que esté cerca o no cerca, o sea, finalmente es una infraestructura, como tú dices, que ya está. Ya está. O sea, ya estaba, no hay que y realmente invertirle mucho. O sea, sí habrá que, claro, adaptarla, pues obviamente darle, ¿no? Una renovación. Modernizarla, ¿no? Porque quien la tenía no es que la tuviera precisamente en las mejores condiciones. Habrá que hacer varios ajustes, eso Claro, está hay que hacer clarísimo. varias reformas, remodelar, tal, pero no es lo mismo que arrancar un espacio de cero, como de repente había gente que decía, es que ¿por qué no hacen una en el norte? ¿No? O sea, bueno, sí, pero hay que levantar todo eso de cero. Entonces, por un lado es, ¿por qué no hacen una en el norte y por qué no invierten en el interior de la República? Cuando sí, por eso hay espacios en el interior de la República. Sí necesitan más apoyos, claro que sí, porque aparte muchos no tienen equipamiento de DCP, que es lo que más estamos ahorita intentando también ver cómo desde aquí, desde Cineteca, podemos hacer gestiones también con pues, los funcionarios de los estados, ver cómo podemos Ujú. lograr para que sea más fácil para las sedes adquirir un equipo de DCP que es sumamente caro. Entonces, sí, nosotros desde aquí tratamos de ver siempre cómo podemos ayudarlos a pues tener una mejor calidad de exhibición, a mejorar sus espacios, ¿no? Entonces, pues sí, lo mismo aquí en la ciudad, o sea, surgió esta posibilidad de tener este espacio, ¿no? Entonces, pues sí, desde aquí la idea es programar también incluso desde aquí, desde Cineteca, y que sí sea una opción distinta a lo que hay aquí, ¿no? Quizás sí convivan, todavía no tengo como esa información, en este caso el equipo de programación, Ujú. que es quien programa aquí, pero quizás sí convivan ciertos ciclos importantes, obviamente como muestra o foro o estos El ciclos foro. grandes para que también la gente tenga quizás hasta más posibilidad de ver, ¿no? Las películas que son muchísimas y que siempre la gente también se está quejando de que luego no tiene tiempo, no alcanzó, o se le fue la Sí. película y bueno, ¿no? Porque sí, o sea, ahora son Ujú. 14, pero antes eran 22, o sea, eran una locura cuando la muestra era una edición al año, ¿no? O sea, si Sí. recuerdas cuando era noviembre, eran 22 películas y era así de Dios, o sea, ¿cuándo voy a tener tiempo para ver todo Había esto? que ir diario a la Cineteca a la que le perforaran a uno la tarjeta y puedes entrar a ver la película de hoy. La de mañana es otra historia. Exacto, Ahora no. entonces, pues sí, entonces más bien creo que todos ganamos con un espacio nuevo y sobre todo también para el cine mexicano, que también siempre, o sea, siempre es lo que siempre decimos, se produce muchísimo, pero no se ve. ¿Dónde se Entonces, ve? Exacto. por lo menos que haya otro espacio donde también se pueda ver cine mexicano y donde también las Cortos, películas, documentales, claro, ¿no? y además que las películas aquí se quedan muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo que en cualquier otro cine, donde nada más les dan a veces una semana. Aquí, la verdad es que las películas duran a veces un mes, por lo menos en Sí. cartelera. Entonces, pues creo que sí es muy importante. Y bueno, y también estará el otro espacio en Chapultepec, ¿no? Que eso es otra cuestión y eso sí se estuvo construyendo de cero y bueno, va a atender a otro público que sí está mucho más alejado y que quizás sí no es el que viene regularmente aquí.
¿no? Ujú. Pero sí, la idea es que se maneje desde aquí también la programación, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y las palomitas están patentadas? O sea, van a ser son las mismas palomitas en las cinetecas de los estados que las de aquí. Hasta en eso, ¿eh? Hasta en eso ya les Debería decimos, ser, oigan. estoy lanzando una idea millonaria, don Alejandro Pelayo, si oye este podcast, patenten las palomitas y mándenlas también para allá. Pues no sé, Oriana, si quieres agregar algo más, creo que está claro, ¿no? Las programaciones van dando la vuelta, ustedes ofrecen un servicio de asesoramiento brutal, ¿no? Que facilita muchos trámites, que puede llevarles a conseguir presupuestos para implementar de mejor forma su cineteca. Los contactos ahí los tienen ya, todo a través de la página. Si hay alguna institución que responde los correos, es la Cineteca Nacional, a mí me consta. Y pues nada, si quieren levantar una cineteca o quieren establecer un espacio como sede oficial de la cineteca, pues es cuestión de organizarse. Creo que los que salimos ganando somos todos y no se pierde absolutamente nada abriendo más espacios. Sí, evidentemente para el cine mexicano, pero para otro tipo de películas, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo, Oriana, alguna otra invitación, dato, sugerencia. Pues nada más decirles eso, de que sí estamos como muy orgullosos de nuestro modelo de circuito de la Cineteca, porque no hay otro como el que tenemos aquí en México. Y la verdad es que a mí me tocó ir a compartir nuestra experiencia del circuito de Cineteca al Festival de Cartagena en Colombia en 2019 y ellos nos buscaron, ellos nos invitaron porque de verdad admiraban el trabajo que hacemos aquí, realmente de poder tener tantas sedes, de llegar a tantos espacios que ellos allá no lo tienen, ¿no? Y que realmente están muy desarticuladas sus sedes. Eso es lo que yo también noté allá, que no tienen una organización como lo que tenemos nosotros. Aquí tenemos finalmente un circuito muy estructurado, muy sólido, en el que también los programadores de cada sede se conocen entre sí. También nosotros nos hemos preocupado por eso, organizamos un congreso, incluso me parece fue en 2018, para que las sedes vinieran aquí a la ciudad y se conocieran los programadores de cada sede, pudieran compartir sus experiencias con nosotros y al mismo tiempo nosotros pues las experiencias que hemos tenido aquí en Cineteca, podérselas también compartir a ellos, para que ellos pudieran también pues mejorar por eso sus espacios, que también muchas veces necesitan mucha difusión y que muchas veces ellos tampoco saben cómo hacerlo. Entonces tuvimos charlas de comunicación, de por eso de difusión, de cómo programar, de por eso de cuestiones técnicas, y creo que eso funcionó muy bien, y ahora realmente por eso el circuito funciona tan bien, porque también ellos son muy responsables, muy comprometidos de lo que hacen y creen también en eso, porque es realmente un trabajo muy significativo, porque estamos llevando el cine a veces a personas o al público que no lo conoce, ¿no? Y que no llega, o sea, que no llega a ese otro tipo de cine. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ir a los espacios, ¿no? Directamente, convivir con el público y ver realmente las reacciones a veces que tienen con ciertas películas, con ciertos documentales, ¿no? Porque yo sí creo que el cine es revolucionario de verdad, o sea, creo que sí puede cambiar la perspectiva de alguien, ¿no? Pues la verdad eso es lo más bonito, yo creo, de este trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, ver que también nuestro trabajo tiene esa repercusión en la gente y que también, no solamente aquí en México, sino también en otros países, pues creo que es algo muy significativo y que hay que destacar y que hay que por eso visibilizar y difundir mucho más, porque sí estamos ahí, sí existimos y estas sedes existen y es increíble que existan a veces contra viento y marea y contra que a veces no tienen apoyos, ¿no? Y que sí, necesitamos apoyarlas más, pero también ahí están y muchos otros países muchas veces no tienen esa oportunidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues es eso, celebrar los espacios. Celebrar los espacios, aplaudirles a ustedes el trabajo, a ti, Oriana, en particular, e invitarles a participar, a mantenerse en contacto con la Cineteca Nacional, con su cineteca local, a organizarnos, ¿no? Creo que las verdaderas transformaciones están en la gente, están aquí abajo, ¿no?
Y así vamos a salir, repito, ganando todos y todas. Entonces, Oriana, mil gracias por la plática, mil gracias por los datos, muchísimas felicidades por el trabajo. Creo que hay mucha gente disfrutándolo, que es justo una de las mayores satisfacciones que entrega tu chamba, eso, y que te reconozcan en otros países, por supuesto. Y nada, nos veremos muy, muy pronto, ¿no? Claro que sí, seguro que sí, aquí en el cine, como siempre. En el cine, como siempre. Mil gracias, Oriana, nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.